Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Cordial agradecimiento a la familia Mireles por prestarme su hogar para las filmaciones de esta semana. Los eventos, las fechas, los personajes, las bestias, cómo confluyen todos ellos, eso es muy importante. Pero resulta que a mí me da la impresión de que exageramos tanto en estos detalles cuando se presentan eventos proféticos en los lugares donde se exponen, que se pierde el punto mucho más importante y el punto central de lo que tiene la profecía. Formamos un gran laberinto que las personas con tanta información llegan a dos conclusiones. Eso me asusta, la profecía, eso me confunde y prefiero no estudiarla. Esta semana la lección es clave para mostrarnos el centro y lo más importante que usted y yo tenemos que hacer cuando abordamos la Biblia o cuando abordamos estos temas que ya profecía es toda la Biblia, pero estos temas proféticos como de Daniel y Apocalipsis y el tiempo del fin, no podemos perder de vista. Cuando estudiamos estos temas de Daniel y Apocalipsis, dos cosas tienen que quedar muy claras. Primero, es una gran cantidad de información del amor de Dios para cuidar a su iglesia y a su pueblo aquí en la tierra, para mostrarles su mensaje de salvación, para mostrarles todo el camino de un Dios que nos ama profundamente y que quiere dejarnos información que en la medida que vaya ocurriendo estemos listos y preparados. Es un mensaje para la salvación de los seres humanos. Y el segundo punto es encontrar a Cristo en la profecía. Este es el punto de esta semana. El Cordero es lo más importante. Sin Cristo, sin el Cordero, todos esos personajes y cumplimientos que me los sé de memoria, pero no me sirven. Son innecesarios. Pero si la profecía y el estudio de estos libros nos lleva a encontrar a Cristo, entonces yo encuentro respuestas a mi necesidad espiritual. El estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis no me tiene que llevar a mí a ser un mayor erudito o un mayor interpretador. No, me debe llevar a mí a ser un mejor cristiano. ¿Qué hay ahí para mí? ¿Cómo eso me ayuda a crecer en mi vida espiritual? Bueno, comencemos entonces nuestro repaso del día de hoy titulado Entendiendo el sacrificio. Lecciones de la Biblia. A continuación. Comencemos con una oración. Buen Padre, queremos suplicarte que nos ayudes a encontrar a Cristo como el centro de la vida, de la Biblia y de los estudios proféticos para el tiempo del fin. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, revisemos nuestro versículo central, está en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo. En el libro de Apocalipsis se menciona más de 30 veces la palabra el Cordero. Eso significa que es muy importante, especialmente el capítulo 4 y 5, que me negué a estudiarlos y a conocerlos durante muchos años, es la base, es la puerta de entrada para el resto de la información. En el 4 se presenta toda la adoración celestial, pero faltan Cristo y los ángeles. No aparecen ahí. Aparecen los 24 ancianos, aparecen los seres vivientes que son ángeles haciendo figuras, aparece el Padre y el otro trono está vacío. Y el Espíritu Santo al frente. Pero en el 5 aparece el Cordero como inmolado, que viene recién de salir de un sacrificio, y millones de ángeles, porque Él es el digno. Su triunfo garantiza que se pueda conocer el resto de la información del libro del Apocalipsis. ¿Qué temas vamos a tener esta semana? Punto 1, no desenfocarnos. Punto 2, el Cordero. Punto 3, sacrificios y ofrendas.
Y el punto 4, continuo sacrificio. Les recuerdo, ¿no? Les vamos a enviar, como siempre, la herramienta de esta semana. Si usted tiene el diccionario bíblico adventista, sáquelo y léase estas dos palabras: cordero y sacrificios y ofrendas. Como muchos no lo tienen, bueno, aquí en el canal de YouTube o en el canal de WhatsApp, ahí usted lo va a recibir y lo va a ver para que lo pueda estudiar. Punto 1, no desenfocarnos. Voy a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo número 7. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, quiero usarlo como un ejemplo del desenfoque que tenemos y que debemos cuidar. Es el tema de los 144,000 sellados. Apocalipsis 7, versículo número 3 y 4. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Por qué voy a usar este ejemplo? Por muchos años yo escuché muchos sermones sobre los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? Los últimos que queden vivos para la venida de Cristo. Así de sencillo. Entonces la explicación para mí se desenfoca cuando se le entrega una gran cantidad de tiempo en la disertación a mostrar que si son literales, que si son simbólicos, que son iguales o diferentes a la gran multitud, y pruebas por aquí, pruebas por allá. Al final terminé el sermón y me quedaba siempre una pregunta: ¿cómo es que los 144,000 pasan el periodo de la historia más crítico? La persecución grave de Mateo 24:16 en adelante, la grave persecución de la iglesia en la tierra que está en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Cómo hacen estos hombres y mujeres para ser fieles? Siguen al Cordero por donde quiera que va. Ese es el punto central. No estoy diciendo que nos expliquen los símbolos. No estoy diciendo que no se hable de las fechas o de los acontecimientos. Lo que estoy diciendo es que eso se lo puede dejar por escrito a las personas. Eso ya está investigado. Eso ya se cumplió muchas de esas fechas aquí en la vida, en la tierra. Pero la esencia es cómo hacen los 144,000 para ser triunfantes. Y así pasa con otros temas, como cómo dejar de pecar, como la naturaleza de Cristo, encontrándonos y chocándonos con cosas. Oye, vayamos al punto central. ¿Cómo hace esa gente para no pecar? ¿Cómo hace esa gente para ser fieles en el momento del encuentro con Cristo? Lo mismo pasa con la interpretación de las bestias. Recuerden que en Apocalipsis hay 4 bestias. La gran madre de todas las bestias, que está en Apocalipsis número 12, es el dragón, la bestia que sube del abismo, en el capítulo número 11, y en el 13 la bestia que sube del mar y de la tierra. Tanto énfasis en esto y por aquí y por allá que hasta terminamos ofendiendo a la gente, que no es necesario. Ponga la verdad y las evidencias y las conclusiones llegan. Pero a muchos les encanta que démosle duro, hablen duro en contra de. Recuerden que una cosa son los sistemas políticos o religiosos y otra cosa son las personas que son las que hacen parte del pueblo de Dios que debe llegar y nosotros cuidarnos de no salirnos. El punto al que quiero hacer referencia aquí es: no se desenfoque. ¿Dónde está el Cordero en esa narrativa? ¿Por qué atentan contra la obra del Cordero? ¿Por qué quieren quitarlo del sacrificio celestial? ¿Por qué quieren poner a otros en su lugar? ¿Por qué alguien quiere ponerse en lugar de él aquí en la tierra? ¿Por qué? ¿Eso cómo afecta a mi vida espiritual? ¿Y cómo puedo permanecer firme? Porque yo puedo estar criticando a otro porque tiene esa creencia, pero yo que tengo la luz, la estoy viviendo al revés. Equilibrio, por favor, equilibrio. No desenfocarnos. De los 144,000, que fue el ejemplo que tomé ahorita, lo más importante es cómo hacen para triunfar. Y el secreto está en Apocalipsis 14. Siguen al Cordero por donde quiera que van. Punto número 2, el Cordero. Quiero que hagamos un recorrido muy interesante en esto de el Cordero, que ya todos sabemos que es Cristo Jesús. Pero, ¿cuándo aparece el Cordero por primera vez? Aquí hay una alusión en Génesis capítulo número
3, versículo número 21 y 22. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pues ahora no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma de él y viva. ¿Vieron? Las túnicas que se habían hecho, ni túnicas, delantales de higuera, delantales, solo cubrían por delante, no por detrás, fueron reemplazadas por túnicas de pieles. Es que el Señor las hizo por ahí. No, tuvo que habérselas quitado a algún animal, y por lo que sigue en la historia, tuvo que ser el cordero. El cordero aparece por primera vez en Génesis capítulo 3, versículo número 22, haciendo un sacrificio simbólico. Ahora, esa alusión también está, la importancia del cordero, en el problema entre Caín y Abel. Una ofrenda pidió Dios, un cordero, pero Caín trajo verduras. No sé si traería las mejores o las peores, pero no trajo el símbolo correcto. Y miren lo que ocurrió en Génesis capítulo 4, versículo número 4. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, o sea, lo mejor. Miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué razón? Lean el versículo número 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Dios aceptó el sacrificio de Abel. Bueno, lo aceptó con fuego del cielo, porque si Abel enciende el cordero, Caín también enciende las frutas con un poco de paja y no pasa nada. Tuvo que haber caído fuego del cielo para saber cuál ofrenda aceptó. Ojo, aceptó la del cordero, porque el cordero era el símbolo correcto que representaba a Cristo. ¿Ven la importancia del cordero en un sacrificio que fueron rechazados todos los demás símbolos? Era el cordero y después se ve que son algunos otros animales. Ahora, noten conmigo el siguiente texto, por favor, permítanme me ubico. Éxodo 29, 38. Éxodo capítulo 29, versículo 38. En la ceremonia de Israel había dos importantes: el culto diario y el anual. Voy a referirme al diario. Éxodo 39, 38 y 39. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ojo a la palabra, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Era continuamente. Esto es lo que se llama el continuo sacrificio. Un cordero en la mañana y todo el pueblo iba y confesaba los pecados, y los pecados pasaban al cordero simbólicamente, y moría el cordero y los asistentes eran perdonados. Y en la tarde volvían a hacer la misma operación. A las 3 de la tarde iban, confesaban sus pecados, el cordero tomaba simbólicamente los pecados y yo me iba para casa perdonado. Representa el continuo sacrificio de Cristo. ¿Por qué continuo? Porque continuamente lo recuerdo, aunque fue hecho una sola vez. Una sola vez Cristo murió en el Calvario, pero continuamente nos puede salvar. Él no puede estar siendo sacrificado continuamente. Por eso se llamaba, cuando yo iba a estudiar en el colegio lasallista, nos vamos al sacrificio de la misa, donde continuamente a través de la hostia que se convierte en carne y cuerpo, Cristo va a ser sacrificado. Este es un símbolo que no concuerda con el sacrificio perfecto de Cristo. Pero miren que era un cordero continuamente para recibir el perdón de los pecados. Continúo. Juan 1:29. Todo eso, ¿dónde termina? En Cristo. Juan el Bautista 2 veces le asigna a Cristo el nombre de He aquí el Cordero. El primero está en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el 35, al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos mirando a Jesús que andaba allí y dijo: He aquí el Cordero de Dios.
Cristo es el Cordero. Si usted va a Hebreos 9 y lee Hebreos 9, capítulo 9, versículos 9, 10 y 15, dice que esos sacrificios israelitas eran temporales hasta que viniera el verdadero sacrificio que haría perfecto todo. Todos estos sacrificios le dieron significado a todo lo que es el plan de salvación y todo lo que llamamos la profecía. Sin el Cordero no somos nada. Sin el Cordero no se cumple nada. Por eso no perdamos de vista el Cordero. No lo perdamos de vista. Es muy importante. En toda esta interpretación profética, explique lo que hay que explicar, interprete como hay que interpretar, pero todo debe llevarnos a Cristo Jesús. Si usted en un tema de estos no lo encuentra, dígale al predicador, ¿y el Cordero? ¿Dónde está el Cordero? Ahí donde está Cristo. Y eso cómo me ayuda a mí a mi crecimiento espiritual. Vamos al tema número 3. Aquí va a ser muy importante que usted lo complemente con la lectura que le enviamos de sacrificios y ofrendas, pero voy a hacer un breve resumen y el tema se llama así, sacrificios y ofrendas. Miren los sacrificios y ofrendas que había. Habían holocaustos, eso era de adoración, eso era de gratitud y de dedicación. En el templo, en la inauguración del templo de Salomón, que lo vamos a ver en estos días, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas se sacrificaron. Holocausto, dedicación al Señor. Otros eran las ofrendas por el pecado. Pues, como lo dice, quitaban el pecado, como los corderos de la mañana y de la tarde. Otra eran las ofrendas de paz, otro sacrificio. Gratitud, me amisté con alguien, me fue muy bien, quiero dar un regalo. Eran símbolos, todos estos eran símbolos de la obra del Cordero, porque en realidad el Cordero es el que nos da todos esos regalos. Y finalmente habían sacrificios individuales y sacrificios por la nación. Es interesante que el sacrificio por un príncipe era más costoso, el animal era más exigente que por cualquier miembro del pueblo. ¿Por qué? Porque tenía mayor responsabilidad espiritual. Entonces había una gran cantidad de sacrificios y ofrendas. A veces se añadía cereales. Por ejemplo, le voy a nombrar los animales que encontré en la lectura del Diccionario Bíblico Adventista: corderos, carneros, bueyes, becerros, una vaca roja, que había un sacrificio de la vaca roja, y palomas se usaban. Y en cereales encontré granos como trigo, cebada, a algunos se les añadía sal, aceite, incienso y otros llevaban libación. Cuando usted vea la palabra libación es que se derramaba un poquito de vino, ¿ok? Léase por favor en el diccionario bíblico la herramienta que le enviamos sobre cordero y sacrificios, porque usted, miren, ampliemos el conocimiento, no coma entero. Nosotros tratamos con estos temas de ayudar mucho a facilitar el entendimiento del estudio de esta herramienta, que esta herramienta me lleva a la Biblia. Por eso tiene tantos textos. Por eso en la parte final del viernes dice, léase en otro libro esta cita. Y no la leemos, ahí ampliemos, por favor. Vamos al punto número 4. El continuo sacrificio. Es importante mirar esto porque como estamos viendo en el panorama profético, que vino un cuerno pequeño y se hizo grande y quiere ocupar el lugar de Dios, vean ustedes el gran ataque al Cordero. Porque si el centro es el Cordero, hay que atacar el Cordero. Una primera cosa que hizo Satanás fue acusar a Dios de injusto y a Cristo de injusto. ¿Con qué? Con la ley de Dios. La ley de Dios es dura, difícil de guardar, nadie puede hacerlo, pero vino el Cordero, Cristo, como un ser humano dependiendo 100% de Dios, nunca pecó. Demostró que ese ataque hacia el Cordero y hacia el cielo era falso. Pero no contento con esto, ahora quiere ocupar el lugar del Cordero. Si ustedes recuerdan, en Éxodo capítulo 29, 38 y 39, dice que 2 corderos, uno a la mañana y uno a la tarde, ¿verdad? Se sacrificarán continuamente. Voy a ir a Daniel 8. ¿Qué es eso del sacrificio continuamente? Ya les dije que representa que Cristo murió una vez por nuestros pecados, pero que su sacrificio continuamente está a disposición del pecador arrepentido para ser perdonado.
Por eso los pecados se confiesan ante Cristo. Pero resulta que en el capítulo 7 de Daniel, versículo 25, se nos habla que hace el cuerno pequeño. Lean conmigo. Y hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto ya lo hemos explicado. El cuerno pequeño es el poder romano papal que se puso en lugar de Dios. Dice, yo soy Dios en la tierra. Cambió los tiempos y la ley. Cambió el mandamiento que tiene que ver con tiempos. El cuarto mandamiento. Pero no contento con esto, en Daniel 8:11, ahora se mete con el Cordero y su hora. Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, Cristo. Por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Tremenda profecía que se cumplió. El cuerno pequeño quitó el continuo sacrificio, quitó el sacrificio de Cristo como nuestro intercesor y puso otros intercesores. Es muy común en mi ciudad donde vivo, muy católica, encontrar en los vehículos letreros como a Cristo por María, a Cristo por San Pedro, a Cristo por los santos. No, a Cristo vamos por Cristo, pero Cristo nos lleva al Señor. Él es nuestro único Salvador. ¿Qué fue lo que hizo? El santuario terrenal ejemplifica todo la obra del Cordero. El Cordero es importante desde el principio hasta el final porque su sangre va hasta el lugar santísimo. Entonces, para quitar esa importancia del plan de salvación, quitas al Cordero y pusieron otros intercesores. Ven aquí, confiésame tus pecados, yo te los perdono. Es gravísimo. El ataque del cuerno pequeño contra Cristo es grave. Por eso nosotros hemos de vivir en el Cordero, con el Cordero, seguir al Cordero por donde quiera que Él va. La próxima semana nos volveremos a encontrar. Gracias por sus oraciones. Aquí desde Texas, soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.